El otro día estaba trabajando desde el caballete cuando de repente... Hola, ¿cómo están? Yo soy Hernán, esto es Desde el Caballete, hoy es sábado y como les dijo el Hernán del miércoles, el día de hoy voy a hablar de un pintor que, pues como es costumbre en este canal, con muchos de los pintores, no se les ha dado el reconocimiento que merecen por cualquier cosa, algunas por ser mujer, ahorita en este caso por su tono de piel, por no ser una persona que estaba dentro de los estándares. Entonces, pues, justo para seguir rompiendo con esa idea de que los pintores solo pueden ser hombres blancos, les traigo hoy la historia de el primer pintor afroamericano, bueno, afrocanadiense, del que se tiene registro acá en América, porque antes hubo otro pintor muy conocido, no tan conocido, pero bueno, que era afrodescendiente, que era Juan Pareja. Juan Pareja fue el esclavo y pintor de Diego Velázquez. Ya hablaremos de él después, pero el día de hoy vamos a hablar de Edward Mitchell Bannister. Mitchell nació el 12 de noviembre de 1828 y murió el 9 de enero de 1901. Es decir, vivió 73 años, casi 73, 72. Fue uno de los primeros pintores, como les dije hace rato, fue uno de los primeros pintores afroamericanos, afrodescendientes, en destacar. No destacó tantísimo, pero bueno, en vida después fue que se empezó a apreciar, como suele pasar con los pintores y artistas, se empezó a apreciar su obra. Y bueno, les platico un poco de él. Nació en New Brunswick, en Canadá, él era canadiense. Se cree que sus papás eran de Barbados, pues como saben en esa época no se podía saber mucho de qué onda con los papás, porque pues todo estaba controlado por las mayorías blancas. Entonces anotaban lo que quisieran. Pero bueno, se cree que él es de Barbados. Y su papá murió cuando él tenía 4 años. Entonces, pues él siempre fue criado por su mamá, que se llamaba Hannah Alexander. Y pues la mamá buscaba cómo hacer para mantener a él y a su hermano. Su hermano se llamaba William. William y él se empezaron a dedicar, pues en ese tiempo no había ni primarias ni nada de esto. Y si había, pues era para gente con dinero. Él, pues no. Entonces empezó a aprender del oficio de zapatero junto con su hermano, pero desde que era chico empezó a destacar con el dibujo. Se dieron cuenta, el zapatero se dio cuenta que él dibujaba los zapatos muy bien, que se la pasaba dibujando, que algo tenía, algo había ahí con Edward que lo hacía destacar en el dibujo. Entonces pues sus familiares y sus amigos empezaron a darse cuenta de eso, como a hacer revuelo, y empezó a tener cierta fama ahí en su pueblito de buen dibujante. Todo era como, ay, Edward dibuja bien bonito, vamos con Edward, pídele a Edward que te haga este dibujo. Llegaba el Día de las Madres y él hacía dibujos, llegaba todo para cualquier fecha él hacía dibujitos. Su mamá muere cuando él tiene 16 años, o sea, muere también chica, y entonces pues él se pone muy triste, se deprime, porque él siempre decía que su mamá le había encendido el temprano interés en el arte. Al parecer la mamá le contaba de muchos pintores, le enseñaba cuadros y todo, entonces él pues le debía todo a la mamá. Sin embargo, cuando muere la mamá pues se queda más desamparado y llega a trabajar en la granja de un abogado que se llama Harris Hatch. Y en esta granja pues él pudo practicar el dibujo y la pintura, porque Harris sabía que este cuate era muy bueno dibujando, entonces era como su medio esclavo. A pesar de que él era un hombre libre, pues ya saben, en esa época uno tenía que hacer lo que el hombre blanco dijera. Entonces, a pesar de ser hombre libre, pues fue un poco esclavo de Harris Hatch. Y dentro de esto, Harris le permitía entrar a la biblioteca, donde podía leer todos los libros que quisiera, leer la Biblia, y aparte empezó a practicar haciendo dibujos y reproduciendo los retratos que había ahí de la familia Hatch. Entonces ahí en esa época reprodujo 2 cuadros. No sé si se los puedo poner aquí. Esperemos que sí. Yo espero que sí.
No sé. Bueno, quién sabe. Déjenme ver si me puedo ir a la casa del señor Hatch para ver si encuentro los cuadros. Después de pasar una época con el señor Hatch en la granja, él y su hermano encuentran trabajo en un barco y entonces se dedican a estar en alta mar, a la vida de marineros, se vuelven cocineros y eso lo lleva a Boston. Llega a Boston después de estar unos meses en alta mar y decide quedarse ya a vivir en Boston cuando él tenía 22 años. Se cree que vivía junto con su hermano, porque en el censo de 1850 se dijo que él vivía con su hermano en una casa de huéspedes y que trabajaban como barberos. Él era peluquero, aprendió a vivir de peluquero, porque a pesar de que pues, era muy bueno para el dibujo, para la pintura, pues no podía, porque imagínense como no voy a decir con las palabras de ese tiempo, ya sabemos que no se dice así, pero imagínense un negro no podía ser un pintor, y mucho menos podía acercarse al arte, porque eso era algo para los blancos, nada más. No había de otra, entonces tuvo que aprender las cosas de la barbería y trabajar en esto. Pero, sin embargo, pues como él era, les digo, hombre libre y era pues raza mixta, no era completamente afrodescendiente, pues le dio una posición como de cierto estatus, entonces le cortaba el pelo no a cualquiera, sino a el equivalente ahora de la gente de Polanco, de Las Lomas, de todo esto. Entonces, pues eso le daba mucho estatus. No era un vil barbero, sino que era un barbero de gente de clase alta. A pesar de que él vivía en Boston pues era una ciudad libre, estaba al norte. Acuérdense que en el norte estaban los abolicionistas, la gente que no creía en la esclavitud, y en el sur estaban todos los esclavistas. A pesar de que Boston era una ciudad libre, era de las ciudades más segregadas en Estados Unidos. ¿Qué es eso? Pues quiere decir que estaba separado por razas. O sea, a pesar de que en teoría los blancos no se metían con los afrodescendientes, sí se metían con ellos y con los latinos y todo. Estaba como peleado y muy marcada la separación de razas. Razas entre comillas, ya sabemos que no existen razas entre los seres humanos, pero bueno, estaba muy marcada esta separación. Y eso pues hacía que él no pudiera dedicarse justo a la pintura. No encontraba trabajo. Y en ese tiempo, Edward dijo lo siguiente: cualquiera que sea mi éxito como artista se debe más al potencial heredado que a la instrucción. Todo lo que haría no puedo, simplemente por la falta de una formación adecuada. Él se quejaba de que no podía entrar a ninguna escuela de pintura, no lo aceptaban en ningún lado, a pesar de que él quería, ningún maestro le quería dar clases. Entonces él sentía que tenía mucho para dar, pero no lo podía expresar porque no encontraba las herramientas para hacerlo. Por más que fuera muy bueno, pues como saben, la pintura, el dibujo, pues es una profesión y tienes que saber muchas herramientas, tienes que practicar mucho y tienes que aprender de otras personas para lograr dar tu potencial, sacar todo lo que está aquí y acá. Fue hasta los 26 años que Edward tuvo su primer encargo de óleo y se llamaba The Ship Outward Bound, que se lo encargó un médico afroamericano que se llama John DeGrasse. John DeGrasse fue el primer médico que fue oficialmente graduado de una escuela en Estados Unidos, fue el primer médico afroamericano, estudió en el Instituto Needham y bueno, él conoció la vida de Edward y lo quiso ayudar. Dijo, bueno, un cuate como Edward no puede ser que no esté pintando, hace unos cuadros increíbles, como puede, pues yo le voy a hacer su primer encargo. Entonces le encargó este barco y su hermano, un amigo suyo que se llamaba Jacob, hizo el marco, que es un marco dorado. Y después este cuate quedó fascinado, John DeGrasse, y le pidió que le hiciera retratos de él y su esposa. Si los encuentro acá se los pongo, si no, pues no se los pongo. Y DeGrasse se convirtió un poco como en mecenas de Edward. Le empezó a pagar por seguir haciendo sus cuadros y esto hizo que Edward empezara por fin a tener como una explosión, más reconocimiento y pues sobre todo que pudiera empezar a dedicarse más a esto, a la pintura. Y él siempre dijo que en los retratos y en el paisaje encontraba el medio ideal para expresar mi libertad y oportunidad. Bueno, su libertad, no la mía, me entendieron. En ese tiempo había también muchos periódicos que eran abolicionistas, es decir, periódicos que apoyaban la separación
de la abolición de la esclavitud. Y entonces él ahí empieza a darse cuenta que hay otros artistas afroamericanos, que también hay pintores, que también hay escritores, hay de todo. Entonces él dice, oye, pues si ellos pudieron, ¿por qué yo no? O sea, pues no estoy solo. Si hay más como yo, no soy el único afroamericano que pinta o que hace cosas artísticas. Hay más. Entonces él se motiva mucho más, empieza a buscarlos, empieza a tener cercanía con ellos, y eso le sirve mucho para darse cuenta también del mundo en el que vivía y darse cuenta pues de qué onda con todo, con que pues estaba bien ser como él era, que no necesitaba mayor instrucción, que lo que necesitaba era ponerse a pintar. Tiempo pasa, a los 35 Edward conoce a Christiana Carto, que ella tenía un salón muy famoso en Boston, un salón de peluquería. Él pues sigue teniendo que ser barbero porque pues la pintura nomás no, por más que él se motive y todo, pues seguía teniendo el pequeño gran problema de pertenecer a un círculo en el cual la gente estúpida decía que no podían pintar y no podían ser artistas. Entonces conoce a Cristiana, le hace un retrato, aquí se los voy a poner, ese sí lo tengo, acá lo van a ver ahorita, me está tapando la cara. Pues como verán, es un estilo muy muy clásico, con claro oscuro, con todo. Y con ella, con Cristiana, empieza a meterse más de lleno al movimiento abolicionista, es decir, se vuelve activista, empieza a luchar por los derechos de las personas afroamericanas y pues se volvió su mecenas. Ella se volvió la mecenas y él fue parte del ferrocarril subterráneo en Boston. No sé si sepan un poco, pero la historia es que se decía que había un ferrocarril, un tren subterráneo en todo el norte de Estados Unidos, por el cual lograban sacar a esclavos del sur para volverlos hombres libres. La gente creía que sí había un tren subterráneo, se espantaban, todos buscaban el tren subterráneo, nunca lo encontraban porque resulta que nada más se le decía así a pues toda la serie de contactos que había para poder salvar a las personas. En realidad no había un tren subterráneo, sino que decían así para despistar al enemigo, y el enemigo resultó ser muy tonto y se creyó que sí había algo subterráneo, y en lugar de buscar por arriba buscaban por abajo y no encontraron nada. Entonces Edward formó parte del tren subterráneo en Boston, fue una de las personas encargadas de salvar a muchísimos más esclavos, ayudó mucho con eso. Edward sigue con esto, sigue pintando un poco, no hay muchos de sus cuadros lamentablemente, porque pues ya saben, estupidez humana, pero él empieza a interesarse también por la fotografía, empieza a llamar la atención la fotografía, empieza a tomar fotos de paisajes, estudia fotografía, en eso sí lo aceptan para estudiar fotografía, y ahí conoce a otro artista destacadón, era un escritor que se llamaba William Wells Brown, que escribió unas cosas sobre Edward, que se las voy a leer. El señor Bannister posee un genio que ahora se muestra en su estudio de Boston, porque hace tiempo que ha tirado a un lado las tijeras y el peine, y transfiere el rostro al lienzo, en lugar de quitarle el cabello de la cabeza. El señor Bannister es sobrio, delgado, con un semblante interesante, rápido en su caminar y fácil en sus modales. Es un amante de la poesía y los clásicos, y siempre está buscando algún nuevo modelo para su lápiz y su pincel dotados. Entonces, pues esto le permite abrirse más camino todavía y ya empieza a tener espacio dentro de la comunidad de artistas afroamericanos en Boston. De hecho, se llamaba así tal cual, Comunidad Artística Afroamericana de Boston. En ella estaba William Simpson, Nelson Primus, Edmonia Lewis, en fin, varios personajes importantones. También estudió un poco de canto, fue tenor en el Crispus Attucks Choir, el coro de Crispus Attucks. Cantó varias canciones en contra de la esclavitud y también actuaba con el club histórico. Es decir, a Edward le gustaban todas las artes, se metía a todo lo que podía, hasta el canto. Se hizo delegado, se metió a la política, ayudaba a muchas personas y pues se hizo un activista muy grueso. O sea, él estuvo del lado de la sociedad, no quería que hubiera esclavitud, entonces buscaba cómo acabar con ella a través de sus cuadros y a través de su activismo. Estalla la guerra civil, el norte se pelea con el sur en Estados Unidos, justo para erradicar la esclavitud. Bannister obviamente está del lado del norte, está a favor de los abolicionistas, y entonces donó un cuadro que es un retrato de cuerpo entero de Robert Gould Shaw,
y esto era para recaudar fondos para esta causa, y también porque sucedía algo muy interesante. Peleaban los del norte en contra de la esclavitud, soldados afroamericanos y soldados americanos normalitos. Bueno, normalitos está mal dicho, pero bueno, en ese tiempo así era. Peleaban por la libertad. Sin embargo, los soldados afroamericanos percibían mucho menos sueldo que los demás. Entonces también hubo un movimiento ahí exigiendo que el sueldo fuera parejo para todos los soldados, que por qué carajos nada más le iban a dar sueldo bueno a unos y a los otros no. Entonces él dona un cuadro para que se venda, se subaste, para lograr recaudar fondos para pagarle lo mismo a los soldados afroamericanos. El 17 de junio del 65, Bannister se reunió con 200 personas y celebraron una marcha, hicieron una marcha que decía, la pancarta de la ISO que decía igualdad de derechos para todos los hombres. Un cuate adelantadísimo a su época, 1865. 100 años después, seguían peleando en Estados Unidos porque los afrodescendientes no tenían igualdad de derechos, imagínense. Y por fin, afortunadamente, todo esto le sirvió a Bannister para poder entrar a una escuela de arte. Entró en el Lowell Institute y fue alumno de William Rimmer durante un año y tomaba pues sus clases de dibujo. En este entonces ya el haber tomado curso de fotografía le sirvió para convertirse en fotógrafo. Dejó de lado la barbería, ya no era barbero, nada más era barbero del maestro. Mal chiste. Y pues en la noche se dedicaba a estudiar pintura y dibujo con este cuate. En 1870, cuando Bannister tenía 52 años, espérenme un segundito, 42 años, imagínense, hasta los 42 años fue que pudo dedicarse de lleno a la pintura, porque Christiana Carto, de la que les puse el retrato hace rato, le ayudó a convertirse ya en pintor a tiempo completo. Le dijo, ¿sabes qué? Te voy a pagar para que ya te quedes como pintor a tiempo completo. Y eso pues hizo que pudiera tener ya un estudio de pintura dedicado exclusivamente a la pintura. Y empezó también a tener más reconocimiento dentro del círculo de pintores estadounidenses, no afrodescendientes. Y empezó con esto a dedicarse a lo que lo conocen de lleno, que son los paisajes. En el 72 recibió un premio en la exposición industrial de Rhode Island por Tarde de Verano, que ahorita lo van a ver acá, y empezó a mandar muchas obras al Boston Art Club, al Club de Arte de Boston. Pero el cuadro que lo hizo famosísimo y que seguro ustedes lo han visto un montón de veces, estoy casi seguro que en algún momento lo han visto en su vida porque es muy famoso, no se dice de quién es, pero en muchas tiendas, en muchos lugares lo han reproducido, lo ponen en todos lados. Es este cuadro que se llama Under the Oaks, Bajo los Robles, que fue hecho para el centenario de Filadelfia en 1876. O sea, a los 48 años. Imagínense, todo el tiempo hasta los 48 empezó a tener fama y notoriedad Bannister, porque pues este cuadro lo catapultó ya una cosa impresionante a nivel nacional. Ya todo el mundo empezó a decir qué onda con él. Pero hubo un gran problema. Él presenta el cuadro, todos dicen está increíble este cuadro, me gusta muchísimo, wow, qué bonito cuadro. El juez queda impresionado, dice no, este cuadro, mis respetos, tiene que ganar. Y dice el juez dice sí, den el premio. Y cuando se entera que el cuadro lo había pintado un afrodescendiente, quiere retirar el premio. Y pues tuvo que haber ahí todas una serie de protestas para que no le retiraran el premio. Y Bannister decía de esto: me sentí y estoy orgulloso de saber que el jurado del premio no sabía nada sobre mí, mis antecedentes, color o raza. No hubo simpatía sentimental que condujera a la entrega de la medalla. Pues sí, porque justo era lo que él quería, que lo consideraran como artista, no como afrodescendiente ni nada, sino que supieran que pintaba por ser pintor nada más y listo. Entonces le dan este premio, se hace también revuelo justo por lo del juez que quería quitar el premio, y sigue pintando, recibe muchos encargos, muchos, hay muchos cuadros de él que lamentablemente no se sabe mucho qué onda con esos cuadros, porque pues afrodescendiente, entonces pues era un relajo, pero pues muchos coleccionistas empiezan a atesorar su obra y logra conseguir más mecenas, otros 2 patrocinadores por lo menos, que eran Isaac Cornstalk Bates y Joseph Eli,
que eran muy conocidos en esa época. Yo la verdad no los conozco. Si ustedes los conocen, déjenme aquí en los comentarios. Díganme, yo soy sobrino o bisnieto de Isaac o de Joseph, y ya, nos escribimos. Es invitado a la junta de la Escuela de Diseño de Rhode Island, que estaba recién fundado. Él fue de los fundadores. Y ahí también en 1880, o sea, a los 52 años, se une a otros pintores, hace un movimiento entre ellos y forman el Providence Art Club. Seguro lo han escuchado alguna vez, el Club de Arte Providencia, que pues es un club que sirve para que la gente aprecie más el arte. Se le enseña un poco el arte, apreciación del arte, y dentro hay también pintores, escultores, cantantes, de todo dentro de este club de arte, y él fue uno de los fundadores. Y le permitió esto también dar clases de pintura, clases de arte todos los sábados. En las mañanas dicen que daba clases de pintura en su estudio. Y siguió pintando para algunas exposiciones en Nueva York, en Nueva Inglaterra, en Nueva Orleans. Casi todos paisajes. Dejó de pintar personas y pintó paisajes. Pero el problema es que como aumentaba su notoriedad, ya todos sabían quién era Edward Bannister. Entonces, pues como ya sabían quién era, sabían que era afrodescendiente, y muchos de los cuadros eran desechados. Llegaba a las competiciones y ni lo pelaban los jueces, decían que no le daban oportunidad de mostrar sus cuadros. Entonces, pues se fueron perdiendo los cuadros y pues empieza a haber ahí mucho problema con él. Otra vez pues empieza a sentirse medio inútil y decide comprarse un barquito en 1880, y en el barquito se pasaba todos los veranos pintando y dibujando. Se iba por los ríos de por allá, por el mar, por todo, y se la pasaba pintando y regresaba y vendía esos estudios. Y en invierno también usaba esos bocetos para hacer cuadros mucho más grandes. Se iba a Nueva York porque ahí no lo despreciaban tanto, un poco sí, pero no tantísimo. Y ahí conoció a un grupo que se llamaba Eliza Club, Ann Eliza Club, que era un grupo de discusión de hombres donde platicaban de arte y literatura. Ahí en ese grupo conoció a Charles Walter Stetson. Seguro lo han de conocer, si no, lo hablaremos de él. Charles fue un retratista muy conocido en Estados Unidos, que murió en 1911, muy conocido por el uso de color, y fue alumno de Edward, y él nunca negó que Edward fuera su maestro. De hecho, decía que él era el único confidente, era su único confidente en asuntos de arte, y yo el suyo. Entonces fueron muy amigos y se hicieron así muy cercanos, tal cual como Padawan, un Jedi con su Padawan. Por ese tiempo pinta el niño del periódico, Newspaper Boy. Ahorita se los voy a poner acá, también es conocido, yo creo que sí lo han visto en algún momento, pero por lo mismo no se le dio como la importancia ni la fama. Y Carto, su pareja cristiana, funda un hogar que se llamaba, una casa que se llamaba el Hogar para Mujeres de Color Envejecidas, que hoy es conocido como el Centro Bannister, porque él ahí pues dejó muchos de sus cuadros y ahí daba clases y ayudaban a muchas personas afroamericanas, sobre todo, como decía su nombre, mujeres envejecidas. Y entonces pues él sigue con sus ideas del abolicionismo, con sus ideas de que todos los hombres somos iguales, todos tenemos derechos iguales, y eso ocasiona como broncas en el Providence Art Club, y pues lo separaron de ahí. Ahí pues no hubo de otra más que aceptar que pues quizás no era tan querido como él quería, ni tan escuchado. Y entonces el club este de arte pone a un artista que pintaba con estereotipos, que se llamaba E.W. Campbell y W.L. Shepard, y hace exposiciones con ellos. Entonces Bannister dice: no, adiós, ya no quiero estar con ustedes, quédense con estos cuates, adiós, bye. Y su mayor exposición de cuadritos se hizo en 1891, donde mostró 33 cuadritos en la Spring Providence Art Club. Sin embargo, pues muchos de esos cuadros se perdieron con el tiempo.
la gente ya dejaba de comprarle cuadros, ya no era tan importante. Quedó más su historia como abolicionista que como otra cosa, como una persona que pasó de ser un zapatero a poder ser un pintor. Y ya usado un poco como ejemplo de superación, pero su arte no fue como querido, no fue tan elogiado como debió haber sido. Tiene que vender su casa donde él vivía junto con Cristiana Cartó, y se mudan a otra casa un poco más pequeña en 1900, y un año después está en la iglesia, va a la iglesia en la tarde y le da un infarto, muere ahí en la iglesia Elmwood, y pues deja unos últimos cuadros. Había pintado un día antes 2 cuadros, que la verdad es que no los tengo, pero les voy a dejar 2 de sus últimos cuadros, que es escena de una calle en Boston, que es este que están viendo ahorita acá. Vean cómo ya era un poco más impresionista, ya está jugando con las manchas, todo. Y otro que se llama The Farm Landing, que pues este sí es un estilo más clásico de sus paisajes que hacía. En realidad, como les dije, no hay muchísima obra de él disponible en internet. Hay en vivo. Tendría yo que haberme ido allá a Estados Unidos, a Boston, a la casa Bannister, para ver todos sus cuadros. Pero tampoco fueron muchísimos. A lo largo de su vida habrá pintado unos 80 cuadros cuando mucho. Y porque pues no había cómo pintar más, no encontró el apoyo. No había quien le comprara, y como les conté, pues no encontró nunca clases, sino hasta los 50 años, que empezó a tomar clases por un año, y ahí pudo sacar más cosas. Sin embargo, pues tenía que trabajar mucho, no podía dedicarse lleno hasta la pintura. Pues ya, hasta aquí la vida de Edward Bannister. Uno de sus amigos, al visitar la tumba, dijo que espérenme, que había encontrado, pidió pan, que Edward Bannister, el resumen de la vida de Edward era que pidió pan y siempre le dieron una piedra a cambio. Le hicieron un monumento en su tumba. 2 años después murió su mujer en un hospital psiquiátrico, y está enterrado junto a él. Cristiana y Edward están enterrados juntitos. Y después se dijo sobre Bannister: su disposición gentil, su urbanidad de modales y su generoso aprecio por el trabajo de los demás lo convirtieron en un invitado bienvenido en todos los círculos artísticos. Pintó con profundo sentimiento, no por resultados pecuniarios, sino para dejar sobre el lienzo su impresión de paisaje natural y expresar su deleite en la maravillosa belleza de la tierra, el mar y el cielo. Como les dije, él es conocido por sus paisajes. Mucha gente en su muerte también lo criticó porque decían que él dejó de lado su esencia afroamericana, no pintó más personas afroamericanas, solo pues a Cristiana y otros pocos, y dejó de lado esto. Entonces pues que pudo haber hecho más por los afroamericanos con su arte. Sin embargo, él solo quiso dedicarse a los paisajes, y pues entonces esto también le generó cierta repulsión entre la comunidad afroamericana. Decían, pues este cuate, o sea, sí nos apoyó, pero no pintó la realidad de los afroamericanos, no llevó a más protesta, no protestó más con su arte. Entonces pues quedó ahí como un poco olvidado. Sin embargo, es el primer pintor afroamericano del que se tiene registro en Estados Unidos, y pues muy famoso por sus paisajes, y como les conté, autodidacta completamente. Hasta aquí la vida de Edward Mitchell Bannister. Espero que te haya gustado. Si te gustó, déjamelo aquí en los comentarios. Estoy muy emocionado porque ya casi somos 50 personas. Falta muy poquito para llegar a 50. Ayúdame con eso, compartiendo el video, dándole like, picándole a la campanita, dejando tus comentarios, viendo todo el video y platicándome de quién quieres que hable, de cualquier artista. Y aquí platicamos de manera rápida, bonita, sencilla, entre amigos. Los dejo. Yo fui Hernán, yo seré Hernán, y yo soy Hernán. Adiós.